¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a esta cuarta entrega del curso básico de SQ. A continuación vamos a ver los soplidos, ¿sí? Vamos a empezar con el soplido suave, pero antes recordarles que debemos estar totalmente concentrados en base a los tres conceptos que les había enseñado en el anterior video: respiración, control de diafragma y emboquillado, ¿sí? Vamos al soplido suave. El soplido suave es aquel que emula el sonido del aire, ¿sí? Muchos músicos profesionales que se dedican al SQ lo utilizan como un recurso para variar la interpretación de un tema en específico, ¿sí? ¿Esto cómo se logra? Generalmente es un control absoluto del diafragma para que el aire salga lo más fluido posible y pueda controlarse a un, ¿cómo les puedo explicar? A un flujo de aire constante, pero que no llegue a sobrepasar esa esencia de suave, ¿no? Me explico. Cuando nosotros respiramos, controlamos con el diafragma de manera que salga un flujo de aire así constante pero bajito, ¿sí? Eso lo pasamos al SQ y más o menos da este resultado, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tratar de no superar el sonido, o sea, que no pase esto, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que controlar el diafragma. Es cuestión de diafragma. Respiramos y soplamos controlando el flujo de aire. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de ejecutar un tema cualquiera, no hay problema, ¿no? Procuramos siempre mantener ese flujo de aire constante pero bajito, ¿sí? Cuando tenemos micrófonos nos va a facilitar enormemente el efecto, ya que se distingue perfectamente que cuando estamos practicando así en nuestra habitación, en nuestra sala. Va a depender mucho de nosotros escuchar y controlar a través de nuestro diafragma, ¿sí? Este recurso es muy utilizado en ciertos fragmentos del tema. Pueden practicarlo hasta dominar. Más que todo la dificultad está en los tubos graves. Ahí lograr el sonido del aire es un poquito más laborioso, requiere más trabajo, porque necesitamos controlar siempre el flujo de aire y producir sonido en un tubo extremadamente largo, ¿no? Que con los tubos pequeños. Con los tubos pequeños no hay ninguna dificultad, se trabaja perfectamente, ¿sí? Entonces, una vez más, siempre respiramos por la nariz y control de aire a través del diafragma. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se desarrolla el soplido suave. Ahora vamos a ver el tipo de soplido ronco o sordo, como yo lo he denominado. ¿Por qué ronco? Porque da la sensación de que está emitiendo un sonido que no está completo, ¿sí? Bueno, personalmente yo lo veo así. Sin embargo, muchos otros lo ven como algo interesante, porque este tipo de soplido genera armónicos. Ya lo vamos a ver qué significa eso. Pero principalmente este sonido es muy utilizado cuando se tocan en tropas, donde cada persona tiene solo una hilera, ¿sí? Una hilera
porque es más fácil sacar este tipo de sonido y es característico, ¿sí? Yo personalmente lo he escuchado en los sicuris de Talaque, sicuris de Charazani, cuando interpretan este tipo de soplido. Es muy interesante, no voy a decir que es malo o que es muy bueno, sino es interesante y diferente. ¿Cómo se logra ese sonido? Nosotros podemos apoyar la barbilla completamente al tubo, acá, a esta parte, ¿sí? Pegamos y siempre suspirando por la nariz. Control de aire. De esa manera logramos ese sonido ronco o sordo. Tiene una peculiaridad que algunos estilos de estas tropas tienden a ubicar en la parte posterior del siku, dependiendo. Esta es, por ejemplo, la ira. Detrás de la ira, unos tubos de zampoña doble, a veces son más pequeñas y generalmente lo utilizan por quintas, por cuartas, o sea, depende de la creatividad o del estilo de cada pueblo. Y se escucha un sonido, bueno, estás tocando por ejemplo la nota mi, pero de fondo escuchas la nota si igualmente. Por ejemplo, aquí podemos utilizarnos para que vean, ya, a ver, más o menos así. Entonces, si nosotros atendemos adecuadamente a la parte auditiva, estamos tocando la nota mi, pero en el fondo suena la nota si, ¿sí? A ver, una vez más. Entonces, no sé si ustedes llegan a percibir, pero se escuchan dos notas. Y eso es un recurso muy utilizado, muy interesante, que lo utilizan más que todo en tropas grandes de 30, 40, 50 músicos. Es un recurso muy interesante. Igual, de la misma manera, podemos ayudarnos de este recurso para poder darle una variedad, un toque diferente a nuestras interpretaciones con el siku. A continuación veremos el tipo de soplido vibrato, ¿sí? Soplido con vibrato. Generalmente en la música siempre se han escuchado sonidos con una frecuencia constante. Eso quiere decir, por ejemplo, aquí volvemos a la hilera ira y vamos a soplar, ¿no? El aire es constante, el sonido es constante, pero en este tipo de soplido lo que hacemos es un poquito modular, de modo que el cambio no sea muy brusco, ¿no? Que no tenga unas ondas o unas modulaciones exageradas. Y eso es un recurso que auditivamente suena bien, y en el siku es muy utilizado. Para sacar este tipo de soplido lo que hacemos es igual, ¿no? Siempre consideramos la respiración y control de diafragma, pero esta vez vamos a sumar el trabajo de las mejillas y lo hacemos así. O en el caso de la nota grave, como habíamos visto más antes, un sonido constante, pero ahora va a sonar con soplido de vibrato. Como ustedes pueden ver, tenemos que aplicar respiración, control de aire y utilizar las mejillas para dar ese efecto de soplido con vibrato. Muy interesante cuando hacemos el paso de una nota a otra, por ejemplo. ¿De acuerdo? Igual, es un recurso muy utilizado en la música boliviana en este caso,
para generar unos matices interesantes a la hora de interpretar un tema en específico, y ustedes también lo pueden aplicar y ya tienen también material para poder desarrollar diversos temas, diversos estilos, diversas técnicas a la hora de ejecutar el siku. A continuación veremos el tipo de soplido staccato. Ustedes han visto, se utiliza este tipo de estilo staccato en distintos instrumentos y generalmente tiende a durar la mitad del valor de la figura. En este caso, si hablamos de una blanca tocado con staccato, relativamente duraría un tiempo. Si tocamos una corchea que vale medio tiempo, estaría durando tocando con staccato un cuarto de tiempo, y así, siempre a la mitad de valor. Es un recurso muy interesante porque genera más espacios, ¿sí? Estéticamente hablando, genera espacios a la hora de tocar una pieza, por ejemplo. A ver, vamos a ver. En vez de tocar esto de una manera constante, ¿no? Una manera constante, podemos tocar como un estilo diferente el staccato, y esto se hace así. Y eso, ¿cómo se logra? Igual, respiración por la nariz, control de aire de diafragma, pero en esta ocasión utilizamos la lengua, como si estuviéramos escupiendo el sonido, pero en el tubo. En este caso. Y es un recurso también que muchos músicos lo utilizan y que ustedes también pueden aprovecharlo, ¿sí? Sin embargo, hay que tratar de tener cuidado con las notas graves porque cuesta un poquito más sacar, ya que necesita más concentración de aire, y al hacer el staccato estamos quitando esa concentración de aire, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado a la hora de trabajar con los tubos grandes o más graves. ¿Sí? Entonces lo mismo con la aire. ¿De acuerdo? Entonces se requiere siempre ese control de aire. Siempre respiramos por la nariz, control de diafragma, y utilizamos como la lengua como si estuviéramos escupiendo el sonido. Lo hacemos así. ¿De acuerdo? De esa manera pueden desarrollar el soplido con staccato, y también lo pueden practicar en la semana para perfeccionar esto, y es un recurso muy interesante que lo pueden utilizar en sus temas.